tal como le había dicho anteriormente, para la noche de hoy tenemos con nosotros en la sección de familia nuestro pastor Celso Pérez. Popín, bienvenido. Elsie, buenas noches. Buenas Amigos en su noches. casa. Qué bueno estar de vuelta en casa, definitivamente. Sí, para nosotros es un privilegio poderle tener de vuelta un sábado más en el reto de vivir. Y bueno, amigos televidentes, en la noche de hoy tenemos un tema bastante interesante y que yo sé que va a despertar mucha curiosidad para cada uno de ustedes en cuanto escuchen el título. Y bueno, pastor. Los 7 no de un buen padre. Los 7 no. Los 7 no. En otras cosas, en otras palabras, las cosas que no debes hacer. Ok. 7 no de un buen padre. Lo que no debe hacer un buen padre. Y bueno, probablemente muchos de nosotros pensarían, bueno, pero debería de decir lo que sí debería de hacer un buen padre. Por alguna razón, los no se graban más en la conciencia de la persona que los sí. Ok. Cuando se trata de advertir a alguien, ¿verdad?, de las cosas que no debes hacer o de lo que debe hacer, pues a veces es más conveniente que sea en un punto negativo que positivo. Porque si le dices lo que sí debes hacer, ¿verdad?, pues no le quitas el peso de la advertencia. Por eso es que los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no, y da o no, porque el no implica, te advierto, no hagas esto. Y eso tiende a ser mucho más efectivo. Así que, papá que estás allí, te voy a compartir hoy de los 7 no, de las 7 cosas que no debes hacer. Para ser un buen padre. Bueno, y vamos a empezar de una vez con el primer no. El primer no, para mí, es de lo más importante, porque es el que siempre las personas lo justifican. El primer no es: no maltrata. El buen padre no maltrata a la madre de sus hijos. ¿Por qué pongo en el primer lugar? Porque él sí ha escuchado hasta mujeres decir: mi esposo es un pésimo hombre, como esposo y como compañero, pero es un buen padre. Interesante, ¿no? Pero sin embargo es contradictorio a la luz de esta definición, porque de plano te estoy diciendo que para ser un buen padre tienes que tratar bien a la madre de tus hijos, en este caso a tu esposa. Así que, ¿quieres ser un buen padre? No maltrates a la madre de tus hijos. Bueno, y hoy en día vivimos situaciones que, wow, son penosas, porque estamos en una época donde el maltrato hacia la figura femenina de la casa, hacia la mujer, se ha vuelto, no quisiera usar la frase, pero se ha vuelto tan común. Tan común, tristemente. Tristemente, sí, y hemos tenido tantos casos de feminicidio que han ido en aumento en los últimos años. Claro, hay que añadir que la ventaja que tenemos hoy día, ventaja para tener acceso a esa información, es que los medios transmiten lo que está pasando. Antes eso ocurría, sí, estaba en el silencio, pero hoy día, con la masificación de los medios, que un hijo, por ejemplo, puede grabar a su papá sin que se dé cuenta, mientras maltrata a la mamá y cosas como esta, ¿verdad?, pues sale a la luz todo esto. Pero ciertamente el incremento de la violencia intrafamiliar en todos los aspectos es muy alto, muy alto. Pero lo que sí quería contradecir con mucha fuerza es la posición que muchas personas traen de que el hombre es un mal esposo, es adúltero, es irresponsable, no trata bien a su esposa, pero es un buen papá. Y esas dos cosas no pueden ir de la mano. No va de la mano. Porque precisamente para un ser humano, para un niño, para una niña, para un joven o para una jovencita, lo más importante que tiene es mamá y papá. Sí. Es mamá y papá. Y si papá maltrata a mamá, nos está haciendo daño a nosotros. Y si papá o si mamá maltrata a papá, que hay casos así también, que no salen mucho a la luz, pero hay casos también así. También. Cuando esto se da, quien recibe el daño directo son los hijos. Así todo es. daño, todo maltrato que yo haga contra mi esposa, mi hija recibe ese daño. Eso es así. Y en muchos de los casos los padres como que obvian esa parte
donde piensan que solamente están afectando quizás a su pareja, o en el caso inverso, la madre está afectando a su pareja. Exacto. Pero realmente los hijos salen muy afectados y muy marcados en estas situaciones donde hay maltrato intrafamiliar. Así es. Los hijos reciben daño directo. No puedes decir, un hombre no puede decir, no, lo de tu mamá y yo, ¿verdad? Entre nosotros es un asunto privado. Ustedes no se metan, no. Eso no es posible. Porque le está quitando el sentido de familia. Sí. El sentido de pertenencia. Somos un combo completo, ¿verdad? Somos una sola pieza. Y cuando uno de los miembros de la familia, mamá, papá, el hijo, la hija, sufre daño, o hasta un familiar que viva también en el seno del hogar, un tío, abuelo, abuela. Cuando uno de los miembros de la familia recibe daño, todos reciben daño. Así es. Porque todos somos parte de un mismo sistema. Por lo tanto, cuando papá le hace daño a mamá, papá, le estás haciendo daño a tus hijos también. De hecho, por eso es que muchos papás no entienden que cuando son infieles a sus esposas, los hijos sienten que esa infidelidad fue contra ellos también. Así es. Porque fue contra ellos. Fue contra ellos. Cuando una persona le es infiel a su cónyuge, le está siendo infiel a todo el sistema familiar. Sí, Punto. realmente. Por lo tanto, primer no de un buen padre es que no maltrata a la madre de sus hijos. No maltrata, al contrario, la trata bien. Y para cerrar este punto, siempre le digo, Elsie, a los hombres que van a mi oficina, les hago esta pregunta. ¿Cuál es el mejor abrazo que le das a tu hijo o a tu hija? Y dicen muchas cosas y nunca la pegan. ¿Y cuál es Y le digo, no, el mejor abrazo que yo le doy a mi esposa, a mi hija, es el que le doy a mi esposa. Wow. No hay nada más emocionante para un niño ver a su mamá y a su papá cuando se dan un abrazo. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que el niño corre. Y también se une a ese porque abrazo. Al niño y a la niña le gusta saber en su corazón que entre mamá y papá las cosas están bien. Porque la seguridad de ese niño o de esa niña es que mamá y papá estén bien. Si ellos están bien, yo voy a estar bien. Wow. Así increíble. Entonces, primero, no maltratar a la madre de sus hijos. Recuerden, amigos televidentes, estamos hablando acerca de los no que debe de tener un buen padre. Así es. Entonces vamos con el segundo no. El otro gran no desatiende sus hijos. No desatiende sus hijos. Y mira, papá a veces se conforma con que los hijos jueguen entre ellos y se conecten entre ellos. Que mamá está pendiente a ellos. Que los abuelos están pendientes a ellos. Que los profesores están pendientes a ellos. Pero papá, déjame decirte algo. Si a alguien le interesa que entre a su vida, es papá. A los niños le interesa profundamente que papá se involucre en la vida de ellos. Sí, y es que vivimos en una cultura donde lamentablemente el chip del hombre del hogar es como yo lo que tengo es que suplir lo económico. Lo económico. Esa es la cultura que tenemos lamentablemente nosotros. Y se nos olvida la importancia del afecto, de que el padre esté involucrado en el día a día. Y me gusta mucho, en los últimos meses he visto muchas publicaciones de marcas como de pañales, de leche, donde se está viendo involucrado la figura del padre en ese proceso, que por muchos años en la publicidad de televisiva, en los medios sociales, siempre era, exactamente, siempre estaba en la figura materna, y el padre no estaba en ninguno de estos, pero qué bueno que en nuestra sociedad ahora, en los últimos meses, hemos visto cómo marcas tan importantes que son para productos de niños, están empezando a involucrar la figura del padre. Y vemos un movimiento también que ha surgido dentro de muchos padres que son influencers, que han comenzado a publicar en sus redes de su día a día, de su rutina con sus hijos. Porque las estadísticas hacen años, Elsie, que nos están gritando. Hace años la sociología está gritándole al hombre
quédate en casa. Ahora, gracias a la pandemia, Sí. los hombres hemos estado más tiempo en la casa. Así es. Y yo sé que deben haber muchos niños disfrutando y muchos papás que no saben qué hacer, pues no estaban listos para pasar tiempo en casa. Esos papás que le decían a su hijo, hijo, yo no tengo tiempo para ti porque estoy trabajando para ti. Ajá, papá, ¿y ahora? Ven, vamos a jugar. Exactamente. Y sabes, Elsie, si la razón que mi hijo tiene para sentir respeto por mí es lo que yo le doy, ¿y qué cuando yo no pueda darle? Bueno. ¿Y qué si ya no puedo darle y es mami la que da? Ujú. Como pasa muchas veces, el papá pide el trabajo y la mamá la que sostiene. Entonces, si mi respeto como papá está basado en yo proveer a mi casa y el día que no pueda. Por lo tanto, papá, protege a tus hijos, pasa tiempo con ellos, dedícale tiempo a ellos, haz planes para ellos, pasa tiempo con ellos, involúcrate en la vida de ellos. Si hay una reunión de padres y de maestros en su colegio, en su escuela, tú tienes que estar allí. Ujú. Y, por ejemplo, para nosotros como hijos, yo recuerdo en mi infancia, cuando en esos momentos estaba solo mi mamá, claro, yo atesoraba eso, Claro. que ella pudiera estar ahí presente. Pero cuando eran los dos, ese sentimiento era totalmente diferente. Sí. O sea, no porque la presencia del padre valiera más que el de la madre, pero surgía un efecto, unas emociones diferentes. Es que en ese papá causa un momento. efecto diferente. Es que si hay una figura que le da, que hace sentir fuerte el hogar, sólido y hasta protegido, es papá. El niño, por eso es que cuando papá está en casa, el niño es mucho más seguro que cuando no está papá. Esa es la verdad. Y puede estar mamá allí, que hace un rol importante, que nadie puede llegar a ese lugar. Pero Así no es. podemos decir que papá puede hacer el rol de mamá y mamá es el de papá. No, es definitivamente posible. no. Dios diseñó a ambos para complementarse en esa acción de criar. Ujú. Y como decían estos días, un pastor amigo, decía, Dios diseñó que la crianza fuera de mamá y de papá. No hay plan B. No hay plan B. Sí. Ese era el único plan A. Así es. Así que papá, hazte sentir en casa. No desatiendas a tus hijos. A tus hijos los atiendes tú con la ayuda de tu esposa. Haz planes, haz la agenda de tal forma que tus hijos siempre estén en esa agenda. Vamos al tercer Al no. tercer no. No sustituye el amor y el afecto por cosas materiales. No sustituye el amor y cuando digo afecto físico, afecto con tus palabras, donde afirmas al niño, donde expresas cuánto lo amo y donde lo abrazas y tocas al niño. No cambias eso por asuntos materiales. Para muchos hombres es un desafío, él sí, porque para mí también lo fue. Porque en las casas no se enseña que los hombres están abrazando y besando. Sí. Lamentablemente Lamentablemente. no es así. Y el hombre, el esposo, el padre que no vio a su papá hacerlo hacia él, hacia los niños en la casa, más hasta su mamá, pues no sabe cómo hacerlo. Y la cultura nos enseñó que eso podría ser una señal de fragilidad y de debilidad. Que el hombre tiene que mantenerse sobrio, frío, distante, ¿verdad? Y con la voz fuerte, y cuando habla es para dar un regaño. Y entonces eso hace que haya una barrera, haya un distanciamiento. Muchos papás ante la culpa que sienten, porque sienten culpa, porque saben que le roban el tiempo a sus hijos, porque saben que no son expresivos hacia sus hijos. ¿Qué hacen? Para calmar esa culpa, vamos a darle lo que ellos pidan. Sí. Y las mejores tenis, y los mejores juguetes, y tú ves niños con 12 y 13 años con un smartphone. Mejor que el que yo tengo. Mejor que yo digo, pero claro, yo siempre digo, Sí. detrás de ese niño hay un papá lleno de culpa. Wow. Hay un papá lleno de culpa. Y quiere calmar esa culpa dándole a sus hijos. Como complaciendo esos deseos. Y yo he escuchado papás frustrados decirme, pastor, pero si yo a mis hijos lo que faltó fue darle la vida. Ellos no querían tu vida, ni los cuartos tuyos. Ellos querían el tiempo tuyo, los brazos tuyos, la presencia tuya.
Como dijo Moisés a Dios, si tu presencia no va conmigo. Y hay niños que le dicen a papá, si tu presencia no va conmigo, yo no tengo éxito. Sí. Y lo que los niños quieren, como un joven le decía a su papá ya a los 20 y tantos años, gracias por los regalos y gracias por los viajes y gracias por la ropa, pero lo que quería era tu presencia. Yo hubiera cambiado todo eso por tu presencia. Claro, si papá puede darle una buena escuela, buena ropa, buen calzado, pues está bien. Pero no cambies eso por ti. Exacto. No cambies eso por ti. Prefiero un papá que no tenga mucho que darle a los hijos, pero se entregan ellos. Ellos dicen, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Y bueno, esos son los recuerdos que ya cuando el niño o la niña van creciendo, se van volviendo parte de esos momentos que recuerdan y atesoran y que marcan realmente su vida y lo van definiendo. Y cuando un niño ya adulto tiene algunos conflictos y algunos tiempos duros, saca de esa memoria esos tiempos. Ese tiempo que su papá invirtió. Y digo papá porque el problema no es mamá. Mamá normalmente está allí. Sí, regularmente está allí. Salvo casos bien excepcionales. Pero con quien estamos teniendo el conflicto en los hogares es la ausencia de papá. Eso es así. Y que su enfoque está más en suplir económicamente y dejan de un lado la parte afectiva y la parte emocional que necesitan los hijos también. Bueno, amigos televidentes, con este no vamos a un breve corte comercial, pero regresamos conociendo más de esos no que debe de tener un buen padre.